En la Biblia, muchos relatos están impregnados de simbolismo y enseñanzas que van más allá de la narrativa superficial. Uno de los episodios más desconcertantes y a menudo debatidos es el de Eliseo y los osos, descrito en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos del 23 al 25. Esta historia, que involucra el ataque de osas a un grupo de jóvenes tras burlarse del profeta Eliseo, nos invita a reflexionar sobre la justicia divina, el respeto a la autoridad espiritual y el poder inherente en los mensajeros de Dios. En este análisis, exploraremos en detalle el contexto, el simbolismo y las implicaciones de este intrigante evento. Para comprender plenamente el relato de Eliseo y los osos, es fundamental situarlo en el contexto histórico y cultural de su época. Este episodio, narrado en el segundo libro de los Reyes, no es simplemente un incidente aislado, sino que está entrelazado con las dinámicas espirituales, sociales y políticas de Israel durante el periodo de la sucesión profética de Elías a Eliseo. Eliseo, como sucesor de Elías, asumió su papel en un momento crítico en la historia de Israel. Este era un periodo de considerable agitación espiritual y moral. El reino de Israel estaba sumido en la idolatría y la corrupción, desviándose de la adoración al Dios de Israel para seguir cultos paganos y prácticas contrarias a los mandamientos divinos. La transición de Elías a Eliseo como profeta principal no solo marcó un cambio de liderazgo, sino que también representó una continuidad de la misión profética de combatir la idolatría y restaurar la fe en Yahvé. Eliseo recibió el manto de Elías, un símbolo poderoso de la transferencia de autoridad y poder profético. Este acto no era simplemente un gesto simbólico, sino que indicaba que Eliseo estaba siendo investido con el mismo espíritu y poder que había sostenido a Elías. En la sociedad de la época, los profetas eran vistos como figuras claves, no solo en términos religiosos, sino también en el ámbito político y social. Ellos eran considerados mensajeros de Dios, cuya palabra tenía la autoridad para desafiar a los reyes y a la nación en su conjunto. La aceptación del manto de Elías por parte de Eliseo también subrayaba la continuidad de la obra divina en medio de un contexto de adversidad espiritual. El ministerio de Elías había estado marcado por confrontaciones directas con el poder corrupto y las prácticas idólatras, como se evidencia en su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Eliseo, al tomar el relevo, no solo heredaba el manto físico, sino también la carga y la misión de su predecesor. Esto implicaba que él estaba llamado a continuar la lucha por la pureza espiritual de Israel, desafiando la apostasía y guiando al pueblo de vuelta a la fidelidad a Yahvé. En este marco de transición y de crisis espiritual, el relato de Eliseo y los osos adquiere una dimensión más profunda. Después de recibir el manto de Elías, Eliseo viaja a Betel, un centro de adoración donde las prácticas idólatras estaban arraigadas. Es en este contexto que un grupo de jóvenes lo ridiculiza, mofándose de su calvicie. La respuesta de Eliseo, que invoca una maldición y resulta en el ataque de los osos, puede parecer severa desde una perspectiva moderna. Sin embargo, en el contexto cultural y espiritual de la época, este acto tenía implicaciones significativas. El ataque de los osos no es simplemente una reacción de furia ante un insulto personal. En la narrativa bíblica, los profetas eran vistos como representantes directos de Dios, y cualquier falta de respeto hacia ellos era interpretada como un desafío a la autoridad divina. Los jóvenes que se burlan de Eliseo no solo estaban insultando a un hombre, sino también menospreciando el papel de Dios y el poder profético en un momento de crisis espiritual.
Este acto de burla simbolizaba una actitud de desdén hacia la misión profética y, por extensión, hacia Dios mismo. El uso de los osos como agentes de juicio también puede ser visto como una continuación de los métodos de confrontación de Elías. Así como Elías había usado medios dramáticos para llamar la atención del pueblo y desafiarlos a regresar a la fidelidad a Dios, Eliseo, a través de este incidente, establece la seriedad y el peligro de despreciar la autoridad divina. Los osos, animales temidos y respetados en la antigüedad, sirven como un recordatorio tangible del poder y la justicia de Dios, subrayando que la profecía y la autoridad divina no deben ser tomadas a la ligera. Además, el episodio de los osos resalta el papel protector del profeta. En una época en la que la idolatría y la corrupción espiritual estaban en su apogeo, los profetas eran vistos como guardianes del pacto de Dios con Israel. La intervención de Eliseo, aunque severa, puede ser interpretada como un acto de protección del honor de Dios y del orden espiritual establecido. Esto enfatiza la función del profeta no solo como un mensajero de esperanza y consuelo, sino también como un defensor implacable de la santidad y la justicia divina. Betel, en la época de Eliseo, no era simplemente una ciudad ordinaria, sino un epicentro de prácticas idólatras que habían arraigado profundamente en la vida religiosa de Israel. La historia de Betel como un centro de idolatría remonta al reinado de Jeroboam, quien había establecido allí uno de los 2 becerros de oro para desviar al pueblo de la adoración en Jerusalén, el otro estando en Dan. El establecimiento de estos becerros de oro fue una decisión estratégica y política de Jeroboam para consolidar su poder en el reino del norte. Al proporcionar lugares alternativos de culto, Jeroboam buscaba prevenir que su pueblo viajara a Jerusalén, en el reino del sur, para adorar en el templo, lo cual podría haber debilitado su autoridad. Betel, siendo uno de estos lugares de culto, se convirtió en un centro donde la adoración a Yahvé fue reemplazada por un culto sincrético y distorsionado. Los becerros de oro eran símbolos de esta desviación, representando una ruptura directa con los mandamientos de Dios que prohibían la idolatría. Este trasfondo de Betel como un bastión de prácticas idólatras ofrece una perspectiva crucial para comprender la recepción hostil que Eliseo encontró. La idolatría en Betel no solo era una cuestión de prácticas religiosas equivocadas, sino que también reflejaba una actitud de rechazo hacia la autoridad y los mensajeros de Yahvé. En un lugar donde los símbolos de la falsa adoración dominaban el paisaje religioso, la presencia de un verdadero profeta de Dios, como Eliseo, habría sido vista con desdén y antagonismo. El contexto de Betel como un centro de idolatría también pone en perspectiva la burla que Eliseo recibió de los jóvenes. Estos jóvenes no eran simplemente niños maleducados o irrespetuosos, sino que representaban una generación criada en un ambiente de profunda rebelión contra Dios. Su burla hacia Eliseo no solo era un ataque personal, sino una manifestación del desprecio generalizado hacia la verdadera adoración a Yahvé y sus representantes. En una sociedad donde los símbolos de la idolatría eran prominentes, cualquier desafío a ese statu quo, especialmente de un profeta, sería recibido con burla y rechazo. La respuesta de Eliseo, invocando una maldición que resultó en el ataque de los osos, se puede entender mejor en este contexto de hostilidad espiritual. El acto de invocar a los osos no era solo una reacción impulsiva a un insulto personal, sino una respuesta divina a una provocación mucho más profunda, el desafío a la autoridad de Dios en un lugar dominado por la idolatría. Los osos, como instrumentos de juicio, sirven para subrayar la gravedad del desprecio hacia la autoridad divina en una ciudad como Betel.
Además, la historia de Betel está cargada de simbolismo desde los tiempos de los patriarcas. Betel fue originalmente un lugar de revelación divina, donde Jacob tuvo su visión de la escalera al cielo y lo nombró casa de Dios, Betel. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este lugar de encuentro divino se transformó en un centro de corrupción espiritual. La transformación de Betel de un sitio sagrado a un centro de idolatría refleja la profunda degeneración espiritual que Eliseo enfrentaba y contextualiza su misión profética en un entorno tan adverso. La burla dirigida a Eliseo por los jóvenes en Betel también puede verse como un reflejo de la oposición a la restauración de la verdadera adoración en Israel. La hostilidad hacia Eliseo era, en muchos sentidos, una resistencia al mensaje de arrepentimiento y vuelta a Dios que él representaba. Betel, con su legado de idolatría, estaba simbólicamente enraizada en la resistencia a la autoridad divina. Los jóvenes, al ridiculizar a Eliseo, estaban rechazando no solo a un hombre, sino a la voz profética que llamaba a Israel a volver a su pacto con Dios. En la narración de Eliseo y los osos en Betel, la referencia a los jóvenes que se burlan del profeta adquiere un significado profundo cuando se considera la terminología hebrea y el contexto cultural. El término hebreo utilizado para describir a estos jóvenes puede abarcar una amplia gama de edades, desde adolescentes hasta adultos jóvenes. Esto indica que los individuos que se burlaban de Eliseo no eran simplemente niños pequeños, sino jóvenes que entendían plenamente la gravedad de sus acciones. En la cultura hebrea antigua, el respeto hacia los ancianos y los líderes espirituales era un principio central, y cualquier acto de burla o desprecio hacia figuras como Eliseo era considerado una violación grave de las normas sociales y religiosas. En la sociedad hebrea, la educación y la formación de los jóvenes estaban profundamente arraigadas en valores de respeto y reverencia, especialmente hacia aquellos en posiciones de autoridad espiritual. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teen accounts. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Los profetas, como Eliseo, eran considerados no solo como líderes religiosos, sino también como portavoces de la voluntad divina. La educación de los jóvenes incluía enseñanzas sobre la importancia de honrar a Dios y a sus representantes, y la burla hacia un profeta sería vista como una infracción grave de estos valores inculcados desde la infancia. Eliseo, como sucesor de Elías, representaba la continuidad de la voz profética y la autoridad divina en Israel. Su papel como líder espiritual y moral requería un respeto significativo, no solo por su persona, sino por lo que él representaba en el esquema más amplio de la relación de Israel con Dios. La burla dirigida a él por los jóvenes de Betel era, por lo tanto,
un acto de desprecio no solo hacia Eliseo, sino hacia la autoridad divina misma. En una cultura donde la honra a los mayores y a los líderes era fundamental, esta burla no podía ser vista como una simple travesura juvenil. La naturaleza de la burla, en la que los jóvenes ridiculizan a Eliseo llamándolo calvo, puede parecer superficial desde una perspectiva moderna, pero en el contexto cultural hebreo, este insulto tenía una connotación mucho más seria. La calvicie era a menudo vista como un símbolo de falta de honor o de desgracia. Burlarse de Eliseo por su calvicie no solo era un ataque personal, sino un intento de socavar su autoridad y dignidad como profeta de Dios. En una sociedad donde el honor y la reputación eran extremadamente importantes, este acto de burla representaba una falta de respeto significativa y un desafío a la posición de Eliseo como líder espiritual. Además, el hecho de que este grupo de jóvenes se sintiera libre para insultar a un profeta en un centro de idolatría como Betel refleja la influencia corruptora del ambiente en el que habían crecido. En un lugar donde la idolatría estaba profundamente arraigada y la autoridad de los verdaderos profetas de Yahvé era constantemente socavada, los valores tradicionales de respeto y reverencia hacia los líderes espirituales habrían sido erosionados. Los jóvenes, al actuar con burla y desprecio, estaban reflejando la atmósfera espiritual y moralmente deteriorada de su comunidad. El relato también destaca la importancia de la autoridad y la disciplina en la cultura hebrea. La respuesta de Eliseo al invocar una maldición que resultó en el ataque de los osos puede parecer extrema desde una perspectiva contemporánea, pero en el contexto de la cultura hebrea, la autoridad de un profeta y el respeto hacia esa autoridad eran esenciales para mantener el orden social y espiritual. La intervención divina a través de los osos sirve como un recordatorio severo de la seriedad con la que Dios toma el respeto hacia sus representantes y la gravedad del desafío a su autoridad. Eliseo, como líder espiritual, estaba llamado no solo a transmitir el mensaje de Dios, sino también a defender los principios y valores que sustentaban la fe y la cohesión social de Israel. La burla de los jóvenes no solo socavaba su autoridad, sino que también representaba una amenaza al respeto y la reverencia necesarios para mantener el orden en la sociedad hebrea. La respuesta de Eliseo y la subsiguiente intervención divina subrayan la importancia de la disciplina y el respeto en la preservación de la autoridad espiritual y moral en la comunidad. Finalmente, este episodio resalta la tensión entre los valores tradicionales de respeto y la rebeldía juvenil en un contexto de crisis espiritual. En una época en la que Israel luchaba con la idolatría y la corrupción, el comportamiento de los jóvenes de Betel simboliza un alejamiento de los valores fundamentales que habían sostenido a la comunidad hebrea. La historia de Eliseo y los osos, por lo tanto, no solo se trata de un acto de juicio divino, sino también de una llamada a regresar a los principios de respeto y reverencia que son esenciales para la vida en comunidad y la relación con Dios. Cuando Eliseo se dirigía a Betel, un grupo de jóvenes salió y comenzó a ridiculizarlo diciendo: «Sube, calvo. Sube, calvo». Esta burla no solo era un insulto personal, sino que tenía implicaciones profundas, ya que denigraba su posición como profeta de Dios. La historia de Eliseo y los jóvenes en Betel es un relato con significados profundos que pueden ser mejor comprendidos al considerar el contexto cultural y la terminología hebrea. La palabra hebrea utilizada para jóvenes puede referirse a individuos en una amplia gama de edades, desde adolescentes hasta adultos jóvenes. Esto sugiere que los que se burlaban de Eliseo no eran niños inocentes, sino personas con la madurez suficiente para entender la gravedad de sus acciones.
En la antigua cultura hebrea, el respeto hacia los ancianos y los líderes espirituales era un principio fundamental. Actos de burla o desprecio hacia figuras como Eliseo eran considerados violaciones graves de las normas sociales y religiosas. Desde una edad temprana, los jóvenes eran educados en valores de respeto y reverencia, especialmente hacia aquellos en posiciones de autoridad espiritual. Los profetas eran considerados no solo como líderes religiosos, sino también como portavoces de la voluntad divina. Por lo tanto, la burla hacia un profeta era una transgresión seria de estos valores inculcados desde la infancia. Eliseo, como sucesor del gran profeta Elías, representaba la continuidad de la voz profética y la autoridad divina en Israel. Su papel como líder espiritual y moral demandaba un respeto profundo, no solo por su persona, sino por lo que él representaba en el esquema más amplio de la relación de Israel con Dios. La burla de los jóvenes de Betel no era simplemente un acto de irreverencia hacia Eliseo, sino un desafío a la autoridad divina misma. En una cultura donde el honor hacia los mayores y los líderes era esencial, tal burla no podía ser vista como una simple travesura juvenil. La burla específica de llamar calvo a Eliseo puede parecer insignificante desde una perspectiva moderna, pero en el contexto cultural hebreo, este insulto tenía una connotación mucho más seria. La calvicie era a menudo vista como un símbolo de deshonra o desgracia. Burlarse de Eliseo por su calvicie no solo era un ataque personal, sino un intento de socavar su autoridad y dignidad como profeta de Dios. En una sociedad donde el honor y la reputación eran extremadamente importantes, este acto de burla representaba una falta de respeto significativa y un desafío a la posición de Eliseo como líder espiritual. Además, el hecho de que estos jóvenes se sintieran libres para insultar a un profeta en un centro de idolatría como Betel refleja la influencia corruptora del entorno en el que habían crecido. En un lugar donde la idolatría estaba profundamente arraigada y la autoridad de los verdaderos profetas de Yahvé era constantemente socavada, los valores tradicionales de respeto y reverencia hacia los líderes espirituales habrían sido erosionados. Los jóvenes, al actuar con burla y desprecio, estaban reflejando la atmósfera espiritual y moralmente deteriorada de su comunidad. La respuesta de Eliseo al invocar una maldición que resultó en el ataque de los osos puede parecer extrema desde una perspectiva contemporánea, pero en el contexto de la cultura hebrea, la autoridad de un profeta y el respeto hacia esa autoridad eran esenciales para mantener el orden social y espiritual. La intervención divina a través de los osos sirve como un recordatorio severo de la seriedad con la que Dios toma el respeto hacia sus representantes y la gravedad del desafío a su autoridad. Eliseo, como líder espiritual, estaba llamado no solo a transmitir el mensaje de Dios, sino también a defender los principios y valores que sustentaban la fe y la cohesión social de Israel. La burla de los jóvenes no solo socavaba su autoridad, sino que también representaba una amenaza al respeto y la reverencia necesarios para mantener el orden en la sociedad hebrea. La respuesta de Eliseo y la subsiguiente intervención divina subrayan la importancia de la disciplina y el respeto en la preservación de la autoridad espiritual y moral en la comunidad. En respuesta, Eliseo los maldijo en el nombre del Señor. Esto subraya que el poder de Eliseo provenía de Dios, y su maldición no era un acto impulsivo de ira, sino una invocación del juicio divino. Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business.
It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. La maldición de Eliseo contra los jóvenes en Betel es un episodio que resalta la profunda conexión entre el profeta y el poder divino. La decisión de Eliseo de maldecir a los jóvenes no fue una reacción impulsiva basada en la ira personal, sino una acción deliberada que reflejaba su papel como instrumento de la voluntad de Dios. En la antigua cultura hebrea, los profetas eran vistos como intermediarios entre Dios y el pueblo, y sus acciones a menudo transmitían mensajes divinos y ejecutaban juicios. Eliseo, al maldecir a los jóvenes en el nombre del Señor, estaba ejerciendo una autoridad que le había sido conferida por Dios. Esta acción subraya que el poder de Eliseo no provenía de su propia persona, sino de su conexión con el Todopoderoso. La invocación del nombre del Señor en la maldición es significativa, ya que, en la cultura hebrea, el nombre de Dios era considerado sagrado y poderoso. Utilizar el nombre de Dios en una maldición no era algo que se tomara a la ligera, era una señal de que la acción tenía un respaldo divino y que el juicio pronunciado era, de hecho, el juicio de Dios. La naturaleza de la maldición y la subsiguiente intervención divina con el ataque de los osos destacan la seriedad con la que Dios trata el respeto hacia sus representantes. En la sociedad hebrea, la autoridad de un profeta y el respeto hacia esa autoridad eran esenciales para mantener el orden social y espiritual. Los profetas no solo transmitían mensajes divinos, sino que también defendían los principios y valores que sustentaban la fe de Israel. La burla de los jóvenes hacia Eliseo no solo socavaba su autoridad, sino que también representaba una amenaza al respeto y la reverencia necesarios para mantener el orden en la sociedad hebrea. El juicio divino, manifestado a través de la maldición de Eliseo y el ataque de los osos, sirve como un recordatorio severo de la seriedad con la que Dios toma el respeto hacia sus representantes. Este episodio resalta la importancia de la disciplina y el respeto en la preservación de la autoridad espiritual y moral en la comunidad. La intervención de Dios a través de los osos es una muestra del poder y la justicia divina, demostrando que cualquier acto de desafío o desprecio hacia los líderes espirituales es una infracción grave que no pasará desapercibida. Además, este relato pone de relieve la responsabilidad de los líderes espirituales en la defensa de los valores y principios que sustentan la fe. Eliseo, como sucesor de Elías, tenía la tarea de no solo transmitir la palabra de Dios, sino también de mantener la integridad y el respeto hacia la autoridad divina. La maldición de Eliseo puede ser vista como una acción necesaria para reafirmar la autoridad divina en un contexto donde los valores tradicionales estaban siendo erosionados por la idolatría y la corrupción. La invocación del juicio divino a través de la maldición subraya la idea de que la autoridad de los profetas no es meramente humana, sino una extensión de la autoridad divina. En una época en la que Israel luchaba con la idolatría y la corrupción,
La acción de Eliseo servía como un recordatorio de la necesidad de regresar a los principios de respeto y reverencia que son esenciales para la vida en comunidad y la relación con Dios. La respuesta de Dios a la maldición de Eliseo enfatiza la gravedad del pecado de la irreverencia hacia los líderes espirituales y la importancia de mantener la disciplina y el respeto en la comunidad de fe. Inmediatamente, salieron 2 osas del bosque y atacaron a 42 de los jóvenes. Este evento dramático demuestra la seriedad con la que Dios toma el respeto hacia sus representantes. El ataque de las osas, narrado en 2 Reyes 2, 23-25, es un evento impactante que resalta la gravedad de la burla hacia el profeta Eliseo y la respuesta divina a tal irreverencia. Este incidente no solo refleja el poder de Dios para proteger a sus profetas, sino también la seriedad con la que Dios toma el respeto hacia sus representantes. En la antigua cultura hebrea, los profetas eran considerados portavoces directos de la voluntad divina, y cualquier acto de burla o desprecio hacia ellos era visto como un acto de rebeldía contra Dios mismo. La respuesta inmediata de las osas saliendo del bosque para atacar a 42 de los jóvenes es una demostración clara de la protección divina hacia Eliseo y una señal de advertencia sobre las consecuencias de deshonrar a los líderes espirituales. El número 42 tiene un significado simbólico en la Biblia y puede interpretarse de varias maneras. En este contexto, el número sugiere que el acto de burla no fue un incidente aislado, sino un comportamiento generalizado entre los jóvenes de Betel. El ataque de las osas subraya la magnitud del pecado y la necesidad de una corrección severa para restaurar el respeto hacia los profetas de Dios. Este evento también resalta la conexión entre el juicio divino y la naturaleza. En la cultura hebrea, la naturaleza a menudo se veía como un instrumento a través del cual Dios manifestaba su voluntad y ejecutaba su justicia. Las osas, en este caso, se convirtieron en agentes del juicio divino, demostrando que Dios tiene control sobre todas las criaturas y puede usarlas para cumplir sus propósitos. Además, el ataque de las osas debe entenderse en el contexto del entorno espiritual de Betel. Betel, en aquel entonces, era un centro de idolatría y corrupción moral. La burla de los jóvenes hacia Eliseo refleja la influencia corruptora de su entorno, donde el respeto hacia los líderes espirituales y las normas religiosas se había erosionado. La intervención divina a través de las osas fue una manera de reafirmar la autoridad de Dios y recordar a la comunidad la importancia de honrar a sus representantes. Eliseo, como sucesor de Elías, tenía la responsabilidad de mantener la integridad de la misión profética y de defender los principios de la fe hebrea. La respuesta divina al ataque de las osas no solo protegió a Eliseo, sino que también envió un mensaje claro a la comunidad sobre la inviolabilidad de los profetas de Dios. Este evento fue una lección sobre la necesidad de respetar la autoridad espiritual y de mantener la disciplina en la comunidad de fe. El relato del ataque de las osas también tiene un significado teológico profundo. Muestra que Dios no es indiferente a cómo se trata a sus profetas y que hay consecuencias serias para aquellos que desafían su autoridad. La protección divina hacia Eliseo y el juicio severo sobre los jóvenes que se burlaban de él sirven como un recordatorio de la seriedad con la que Dios toma el respeto hacia sus representantes. Cada elemento del relato tiene un significado profundo que va más allá de la narrativa literal. Cuando hablamos de la burla, sube, calvo. Esta frase parece tener una doble intención. En primer lugar, la desacreditación de la autoridad. Al decir sube,
los jóvenes probablemente estaban haciendo una referencia sarcástica a la ascensión de Elías, sugiriendo que Eliseo debería desaparecer de manera similar. El término calvo podría ser un insulto físico, pero también puede simbolizar la falta de respeto hacia su autoridad. El insulto sube, calvo, tiene un trasfondo significativo que refleja la actitud de los jóvenes hacia Eliseo y lo que él representaba. La referencia a sube alude a la reciente ascensión de Elías al cielo en un torbellino, un evento milagroso que afirmaba la elección divina y el poder profético de Elías. Al decirle a Eliseo que subiera, los jóvenes estaban sarcásticamente desestimando su legitimidad como sucesor de Elías, insinuando que él no merecía el mismo honor o respeto. El término calvo no solo era un insulto físico, sino también un intento de desacreditar a Eliseo frente a la comunidad. En la cultura hebrea, la calvicie podía ser vista como un signo de deshonra o de alguna maldición. Al llamar a Eliseo calvo, los jóvenes estaban tratando de socavar su dignidad y autoridad como profeta. Este acto de burla no era solo una ofensa personal, sino una violación del respeto debido a un líder espiritual. En segundo lugar, el desafío al poder divino. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Al ridiculizar a Eliseo, los jóvenes estaban desafiando no solo a él, sino al poder de Dios que operaba a través de él. En la cultura de la época, burlarse de un profeta era visto como una burla directa a Dios. La burla hacia Eliseo también tenía una implicación teológica profunda. Como profeta, Eliseo era un representante directo de Dios, y cualquier falta de respeto hacia él era vista como un acto de desafío contra el propio Dios. En la sociedad hebrea, los profetas eran reverenciados no solo por su sabiduría y liderazgo, sino porque eran considerados portavoces de la voluntad divina. Burlarse de un profeta, por tanto, era equivalente a burlarse de Dios, y esto se consideraba una transgresión extremadamente seria. El acto de los jóvenes de Betel de ridiculizar a Eliseo con la frase «sube, calvo», puede interpretarse como un intento de desafiar la autoridad divina que operaba a través de él. Este desafío no solo reflejaba una falta de respeto hacia Eliseo, sino también una falta de fe y reverencia hacia Dios. La burla representaba un rechazo a la autoridad espiritual y una ruptura con los valores religiosos que sostenían la comunidad hebrea. Eliseo, como sucesor de Elías, simbolizaba la continuidad del poder y la autoridad profética en Israel. Al desafiar a Eliseo, los jóvenes estaban poniendo en duda la continuidad y la legitimidad de esta autoridad.
En un contexto donde la idolatría y la corrupción estaban erosionando los valores tradicionales, la burla de los jóvenes era un síntoma de una crisis espiritual más profunda. La severa respuesta divina a través del ataque de las osas subraya la gravedad de este desafío y la necesidad de reafirmar el respeto y la reverencia hacia los representantes de Dios. Eliseo invoca una maldición en el nombre del Señor. La maldición de Eliseo y su cumplimiento inmediato subrayan el poder de las palabras de un profeta. Cuando un profeta habla en el nombre de Dios, sus palabras tienen un peso y una autoridad divina. La invocación de una maldición por parte de Eliseo en el nombre del Señor es un acto que destaca la autoridad y el poder inherentes a la palabra profética. En la antigua cultura hebrea, los profetas eran vistos como intermediarios entre Dios y el pueblo, y sus palabras eran consideradas como las palabras de Dios mismo. La maldición pronunciada por Eliseo no fue una reacción impulsiva, sino una declaración con un peso y una autoridad que emanaban directamente de Dios. El cumplimiento inmediato de esta maldición a través del ataque de las osas subraya que cuando un profeta habla en el nombre de Dios, sus palabras llevan una fuerza divina innegable y ejecutan la voluntad de Dios de manera tangible. Este episodio ilustra cómo la palabra profética no solo comunica mensajes divinos, sino que también tiene el poder de efectuar cambios reales y significativos en el mundo. La maldición de Eliseo y su realización inmediata sirven como un recordatorio del poder de las palabras habladas en el nombre de Dios. En la sociedad hebrea, el respeto hacia los profetas no solo se basaba en su sabiduría o liderazgo, sino también en el reconocimiento de que sus palabras tenían un poder divino que podía influir en los eventos y traer consigo juicios o bendiciones de Dios. La reacción de Eliseo y la subsecuente intervención de los osos representan un juicio divino. Este acto no es simplemente una retribución, sino una manifestación del juicio justo y soberano de Dios. La respuesta de Eliseo al invocar una maldición y la subsecuente aparición de los osos para atacar a los jóvenes es una clara manifestación del juicio divino. En la teología hebrea, Dios es visto como un juez justo y soberano, y su justicia se manifiesta a través de acciones concretas en el mundo. La intervención de los osos no es simplemente un acto de retribución por la burla hacia Eliseo, sino una demostración del juicio justo de Dios. Este evento destaca que Dios toma en serio el respeto hacia sus representantes y que cualquier acto de desafío o desprecio será juzgado con justicia. El juicio divino en este contexto no solo castiga a los culpables, sino que también sirve como una advertencia para la comunidad. En una época donde la idolatría y la corrupción estaban erosionando los valores fundamentales de la sociedad hebrea, el juicio de Dios a través de la maldición de Eliseo y el ataque de los osos subraya la importancia de mantener la reverencia y el respeto hacia los líderes espirituales. Este juicio es una afirmación del orden divino y una llamada a regresar a los principios de respeto y reverencia que son esenciales para la vida en comunidad y la relación con Dios. El episodio también resalta la función del profeta como defensor de los principios divinos y de la moralidad en la sociedad. Eliseo, al invocar la maldición, estaba actuando en defensa de la autoridad divina y de los valores que sustentaban la fe hebrea. La intervención divina valida la acción de Eliseo y subraya la seriedad con la que Dios toma el respeto hacia sus representantes. Este acto de juicio no solo corrige la conducta de los jóvenes, sino que también reafirma la autoridad espiritual y moral de los profetas en la comunidad. Los osos que atacaron a los jóvenes simbolizan la justicia y la protección divinas. En varios relatos bíblicos, los animales se usan como instrumentos de la voluntad de Dios. En este caso,
Los osos representan la intervención divina en respuesta a la falta de respeto hacia Eliseo. El uso de los osos como instrumentos de justicia divina en el relato de Eliseo y los jóvenes de Betel subraya cómo, en la narrativa bíblica, Dios a menudo utiliza a la naturaleza para ejecutar su voluntad. Los animales en la Biblia no son simplemente criaturas pasivas, sino que a menudo se convierten en agentes activos del propósito divino. Este episodio es un ejemplo claro de cómo Dios puede emplear a los animales para llevar a cabo su juicio y protección. Los osos que atacaron a los jóvenes no actuaron por instinto animal, sino que fueron movidos por una intervención divina para castigar la irreverencia hacia Eliseo. La elección de los osos es significativa también por la imagen de fuerza y ferocidad que estos animales representan. En el contexto cultural hebreo, los osos eran vistos como criaturas poderosas y temibles. La aparición de dos osas en este evento sirve para enfatizar la seriedad del juicio divino y la protección que Dios ofrece a sus profetas. Este uso de los osos como instrumentos de justicia divina refuerza la idea de que Dios controla todas las cosas, incluyendo la naturaleza, para cumplir su voluntad y defender a sus representantes. El ataque subraya la seriedad con la que Dios considera el respeto hacia sus representantes y la autoridad espiritual. El número de jóvenes heridos 42 también puede simbolizar la magnitud del juicio. El ataque de los osos no solo fue una respuesta física a la burla, sino que también simbolizó la gravedad con la que Dios ve el respeto hacia lo sagrado y sus representantes. En la antigua sociedad hebrea, el respeto hacia los líderes espirituales era un pilar fundamental de la vida comunitaria y religiosa. El ataque de los osos sirvió como una lección severa y visual para la comunidad sobre la importancia de mantener este respeto. Al herir a 42 jóvenes, el evento subraya la magnitud del juicio divino y sirve como un recordatorio del precio de la irreverencia. El número 42 en sí puede tener un simbolismo adicional. En la numerología bíblica, ciertos números tienen significados especiales y pueden representar la totalidad o la suficiencia de un juicio. El hecho de que 42 jóvenes fueran heridos puede ser interpretado como una demostración de la justicia completa y suficiente de Dios. Este número refuerza la idea de que el juicio divino fue justo y apropiado para la ofensa cometida, mostrando que Dios no tolera la falta de respeto hacia sus profetas y que tal irreverencia tiene consecuencias serias. El relato de Eliseo y los osos ofrece varias lecciones y reflexiones para los lectores modernos. Este episodio nos enseña sobre la importancia de respetar a aquellos que llevan el mensaje de Dios. El desprecio hacia los líderes espirituales puede traer consecuencias graves, reflejando una falta de respeto hacia Dios mismo. El relato de Eliseo y los osos subraya la necesidad de mantener un profundo respeto hacia aquellos que han sido llamados a transmitir el mensaje divino. En la sociedad contemporánea, donde a menudo se cuestiona la autoridad, esta historia sirve como un recordatorio de que el respeto hacia los líderes espirituales es fundamental. Los líderes religiosos no solo representan su propia autoridad, sino que actúan como intermediarios entre Dios y el pueblo. El desprecio hacia ellos puede ser visto como un reflejo de una actitud de irreverencia hacia Dios mismo, subrayando que las consecuencias de tal desprecio pueden ser severas. Más allá del respeto hacia los individuos, el relato enfatiza la reverencia hacia la autoridad y el poder divinos. El respeto a la autoridad espiritual va más allá de los individuos y se extiende a la reverencia hacia lo sagrado y lo divino.
I saw this app. I got a hit. In the new limited series, DTF St. Louis, Jason Bateman, David Harbour, and Linda Cardellini star as 3 suburbanites who spice up their love lives. Wow. Don't miss the new HBO original limited series, DTF St. Louis, Sundays at 9 on HBO Max. El ataque de los osos en respuesta a la burla de los jóvenes destaca la seriedad con la que Dios toma el respeto hacia su poder y autoridad. En la vida contemporánea, este principio nos recuerda la importancia de mantener una actitud de reverencia y respeto hacia todo lo que es sagrado, reconociendo que la falta de respeto hacia lo divino puede tener repercusiones significativas. Este episodio nos llama a una reflexión profunda sobre cómo tratamos lo sagrado en nuestras vidas y comunidades. La historia ilustra cómo la justicia de Dios puede ser rápida y severa. Esto puede desafiar nuestras ideas modernas sobre la misericordia y la justicia, pero subraya la naturaleza santa y justa de Dios. La justicia divina, tal como se presenta en el relato de Eliseo y los osos, puede parecer dura desde una perspectiva moderna. Sin embargo, este episodio nos recuerda que la justicia de Dios es un aspecto integral de su naturaleza santa. La rápida y severa respuesta de Dios ante la falta de respeto hacia Eliseo subraya que Dios no tolera la irreverencia y que su justicia se manifiesta de manera que mantiene la santidad y el orden. Este relato desafía nuestras ideas contemporáneas sobre la misericordia y la justicia, invitándonos a comprender la justicia divina como una expresión de la santidad y el carácter justo de Dios. La intervención de los osos puede verse también como una forma de protección y defensa hacia Eliseo, asegurando que los mensajeros de Dios no sean desacreditados sin consecuencias. La intervención divina a través de los osos también puede interpretarse como una forma de protección y defensa hacia Eliseo. Dios no solo castiga la falta de respeto, sino que también protege a sus mensajeros, asegurando que no sean desacreditados sin consecuencias. Este principio es relevante en la vida contemporánea, recordándonos que aquellos que sirven a Dios y transmiten su mensaje cuentan con la protección divina. La historia de Eliseo y los osos reafirma que Dios defiende a sus representantes y que cualquier intento de socavar su autoridad será tratado con seriedad. La historia destaca el poder de las palabras, especialmente cuando son pronunciadas en el nombre de Dios. Esto nos recuerda que las palabras tienen un peso significativo y pueden tener consecuencias profundas. El relato de Eliseo y los osos resalta el inmenso poder de las palabras, especialmente cuando son pronunciadas en el nombre de Dios. La capacidad de Eliseo para invocar una maldición que se cumple inmediatamente subraya la autoridad y el peso de las palabras proféticas. En la vida contemporánea, este principio nos recuerda que nuestras palabras tienen un impacto significativo y que debemos ser conscientes del poder que poseen. Las palabras pueden construir o destruir, y cuando están respaldadas por la autoridad divina, tienen la capacidad de influir en el curso de los eventos de manera profunda y significativa. La capacidad de Eliseo para invocar una maldición que se cumple inmediatamente resalta la autoridad divina que opera a través de los profetas. La autoridad divina que opera a través de los profetas es un tema central en el relato de Eliseo y los osos. La inmediata realización de la maldición de Eliseo destaca que los profetas hablan con una autoridad que va más allá de la humana, una autoridad que es divina en su origen. Este principio es crucial para comprender la naturaleza de la profecía y la autoridad espiritual en la vida contemporánea. Nos recuerda que los verdaderos profetas de Dios no hablan por sí mismos, sino que son portavoces de la voluntad divina, y sus palabras tienen un poder y una autoridad que reflejan el carácter y la intención de Dios. Al comparar esta historia con otros relatos bíblicos y contemporáneos, se pueden extraer más lecciones y perspectivas.
Relatos como la destrucción de Sodoma y Gomorra o el juicio de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento muestran que Dios actúa con justicia y severidad en respuesta a la desobediencia y la falta de respeto. El relato de Eliseo y los osos puede ser comparado con otros actos de juicio divino en la Biblia que demuestran la justicia y severidad de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, es una manifestación clara de la justicia divina en respuesta a la grave inmoralidad y falta de respeto hacia los principios de Dios. De manera similar, el juicio de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, quienes murieron por mentir al Espíritu Santo sobre la venta de una propiedad, subraya que Dios no tolera la desobediencia y la falta de respeto. Estos relatos, junto con la historia de Eliseo, muestran que la justicia divina es consistente a lo largo de la Biblia y que Dios actúa con severidad cuando se violan sus mandamientos y se falta el respeto a su autoridad. Similar a como Dios defendió a Eliseo, vemos en otros relatos bíblicos que Dios protege a sus mensajeros, como en la historia de Daniel en el foso de los leones. La protección de los profetas es un tema recurrente en la Biblia y la historia de Eliseo es un ejemplo más de cómo Dios defiende a sus mensajeros. En el libro de Daniel, vemos cómo Dios protege a Daniel en el foso de los leones, un milagro que demuestra la fidelidad de Dios hacia aquellos que le sirven. De manera similar, Dios protegió a Sadrach, Mesach y Abednego del horno ardiente, reafirmando que Dios cuida y defiende a quienes son fieles a Él. Estos paralelos bíblicos refuerzan la idea de que Dios no solo se preocupa por la justicia, sino también por la protección de aquellos que han sido llamados a ser sus portavoces y defensores de la fe. La historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios como justo y santo. Aunque a veces difícil de comprender, la justicia divina es un componente fundamental del carácter de Dios. El relato de Eliseo y los osos nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza de Dios, especialmente en su aspecto de justicia y santidad. La severidad del juicio divino puede ser difícil de entender desde una perspectiva humana moderna, pero subraya la importancia de reconocer a Dios como un ser justo y santo. La justicia divina no es arbitraria, sino que es una expresión de la santidad y el orden que Dios desea mantener en su creación. Este episodio nos recuerda que Dios no tolera el pecado y la irreverencia, y que su justicia es una parte integral de su carácter divino. Como seguidores de Dios, tenemos la responsabilidad de respetar y honrar a aquellos que llevan su mensaje. Esto nos desafía a evaluar cómo tratamos a nuestros líderes espirituales y la autoridad divina en nuestras vidas. La historia de Eliseo y los osos también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como creyentes. Como seguidores de Dios, estamos llamados a respetar y honrar a aquellos que llevan su mensaje y a reconocer la autoridad divina en nuestras vidas. Este relato nos invita a evaluar cómo tratamos a nuestros líderes espirituales y a considerar si estamos mostrando el debido respeto y reverencia hacia ellos. La falta de respeto hacia los líderes espirituales no solo es una ofensa personal, sino que también refleja una actitud de irreverencia hacia Dios. Este llamado a la responsabilidad nos desafía a vivir de acuerdo con los principios de respeto y reverencia que son esenciales para una vida de fe auténtica. La historia de Eliseo y los osos es una narrativa rica en simbolismo y enseñanzas profundas. Nos recuerda la seriedad con la que Dios toma la autoridad y el respeto hacia sus mensajeros, y cómo la justicia divina puede manifestarse de maneras que desafían nuestra comprensión. Eliseo, como profeta de Dios, operaba con un poder y una autoridad que no solo realizaba milagros de compasión, sino también actos de juicio justo. Al reflexionar sobre este relato,
Somos llamados a considerar nuestras actitudes hacia la autoridad espiritual y la justicia divina, reconociendo la santidad y el poder inherentes en el servicio a Dios. Ahora quiero decirte quién fue Eliseo. El protagonista de esta lectura es el profeta Eliseo, un hombre de Dios conocido por su profunda fe y su dedicación al servicio del Señor. Eliseo es un seguidor y sucesor del profeta Elías, conocido por realizar numerosos milagros y por su papel fundamental en la historia de Israel. Eliseo demuestra una devoción absoluta a Dios y una obediencia incuestionable a su voluntad. Su vida está marcada por su disposición a seguir las instrucciones divinas sin vacilación, lo cual es evidente en su reacción ante la burla de los niños. Posee una autoridad profética que es reconocida y respetada. Este poder proviene de su cercanía con Dios y su unción como profeta. Su capacidad para invocar el nombre de Yahvé y efectuar un juicio inmediato muestra su posición de autoridad espiritual. Eliseo no duda en actuar con firmeza cuando se trata de defender el honor de Dios y su propio ministerio. Hey everybody, welcome to your 30-second laughing session brought to you by The Laughing Cow. Ready to laugh? In 3, 2, 1, and... Okay! Great job, everybody! Now unpeel a wedge of the Laughing Cow light spreadable cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Feels good to have a cow, huh? Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. La maldición que pronuncia sobre los niños que se burlan de él revela su compromiso con la justicia divina y su rechazo a cualquier forma de irreverencia. Encarnando la santidad requerida para un profeta de Dios, su vida y acciones reflejan un profundo respeto por lo sagrado y espera lo mismo de los demás. La severidad de su respuesta a la burla subraya la importancia de mantener el respeto hacia los siervos de Dios. Es conocido por realizar milagros, lo que refuerza su conexión con el poder divino. Este incidente, aunque no es un milagro de misericordia, demuestra el alcance de su influencia y la manifestación del poder de Dios a través de él. Eliseo es un líder espiritual que guía al pueblo de Israel no solo a través de sus enseñanzas, sino también mediante acciones que reflejan la voluntad de Dios. Su viaje a Betel y posteriormente al Monte Carmelo y Samaria muestra su papel activo y constante en la vida religiosa de la nación. Eliseo es, por tanto, un profeta que personifica el poder, la justicia y la santidad de Dios, sirviendo como un recordatorio del respeto y la reverencia que se deben a los siervos del Señor. Ahora te ofreceremos la lectura de donde sacamos este video. De allí subió a Betel. Iba subiendo por el camino, cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, «Sube, calvo, sube, calvo». Él se volvió, los vio y los maldijo en nombre de Yahvé. Salieron 2 osos del bosque y destrozaron a 42 de ellos. De allí se fue al Monte Carmelo, de donde se volvió a Samaria. Ahora te compartiré una oración de despedida. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti hoy con corazones llenos de gratitud y reverencia, reconociendo tu poder y tu justicia. Te damos gracias por la lección que nos has enseñado en la historia de Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos del 23 al 25, donde tu juicio y autoridad se manifiestan de manera clara y poderosa. Señor,
En un mundo donde el respeto y la reverencia a lo sagrado a menudo se ignoran, nos consuela profundamente saber que tú eres un Dios que defiende a sus siervos y que no tolera la blasfemia. Aunque a veces nuestros caminos parecen oscuros y la irreverencia prevalece, tu palabra nos asegura que tú, en tu justicia, intervienes para enseñar y corregir. Padre, te pedimos que, en momentos de duda y falta de respeto, nos recuerdes la importancia de honrar a aquellos que has llamado a servir. Cuando enfrentamos burlas y desprecios por nuestra fe, danos la fuerza para recordar que tú estás obrando para nuestro bien y que tu justicia prevalece. Que podamos encontrar consuelo en tu protección y que esto nos llene de paz en medio de cualquier adversidad. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para mantenernos firmes en nuestra fe y para defender lo sagrado con valentía. Sabemos que tus caminos son justos y que tu sabiduría es infinita. Ayúdanos a confiar plenamente en tu juicio y a seguir adelante con la certeza de que estás con nosotros. Enséñanos a caminar por fe, no por vista, y a esperar pacientemente en tu justicia divina. Dios, en la historia de Eliseo encontramos la motivación para respetar y honrar a tus siervos. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas cada día para cumplir con el propósito que has puesto en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos llene de reverencia y temor de Dios, impulsándonos a avanzar con respeto y obediencia a tu voluntad. Señor, oramos por todos aquellos que están luchando en este momento, aquellos que sienten que su fe es objeto de burla o que están atrapados en la desesperación. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus corazones. Recuérdales que tú tienes un plan lleno de justicia y bienestar para ellos. Permíteles encontrar en ti la fortaleza para superar cualquier prueba y la fe para confiar en tu propósito. Padre, gracias por ser un Dios de justicia. Gracias por proteger a tus siervos y por darnos la esperanza que necesitamos para enfrentar cada día. Ayúdanos a vivir con la confianza de que no importa lo que el futuro nos depare, estamos seguros en tus manos y tus planes para nosotros son siempre para nuestro bienestar y tu gloria. En el nombre de Jesús, oramos con fe y gratitud. Amén.